Muy buenas noches, queridos estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén súper bien. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy, lunes 3 de junio, siguiendo la continuidad de la unidad número 2 que habíamos desarrollado el día viernes. A continuación, voy a permitirme compartir la pantalla para poder continuar como tal lo que sería nuestra clase de la vez pasada. Bueno. Como verán, vamos a continuar la parte donde dice Estatus Internacional de la Comunidad Británica de Naciones, llamada justamente en otros términos, con el WIT significa riqueza común. Ellos se unían con el sentido justamente de poder tener una riqueza en común, un patrimonio común. Cuando hablamos de res pública se refiere en este caso al bien público como tal. Por esa razón, ellos lo aplicaron dentro de lo que es la Confederación de Naciones como tal, que se encuentran relacionadas justamente con la corona británica. Ya en los años prácticamente 1950 ya no obedecían, eh, ya no se le deben obediencia en este caso. Y es más que un grupo de carácter económico que político como tal, donde la monarquía inglesa justamente en este sentido habla de todo lo referente justamente al jefe de Estado, si es representado por su gobernador como tal. Son integrantes del Commonwealth prácticamente todos los estados y territorios que en algún momento formaron parte justamente del imperio inglés y donde algunos de ellos son hasta hoy día realmente colonias inglesas como tal, siendo la más importante de los 54 en total, lo que nosotros conocemos como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. También se encuentra Canadá, Australia, India, Nueva Zelanda, Sudáfrica, transmitida justamente dentro del triunfo de Mandela. Técnicamente, esta comunidad como tal, comunidad de riquezas, no es un estado del derecho internacional público, pero se reconoce su existencia ya que es la misma como tal. Es como si fuera que acá en Paraguay se nos reconozca que estamos o que formamos parte, en este caso, del Mercosur. Para ser miembro de esta mancomunidad de naciones, hay que reconocer al monarca de Inglaterra como jefe de la comunidad, a la corona, perdón, británica. Gobernarse por sí mismo, que no dependan de otros, que no sean un país que estén como un estado dependiente de otro. Cooperar con los países justamente del Commonwealth, o sea que los que forman este bloque como tal, adoptar el principio de igualdad racial, que todos son iguales sin distinción de repente de cuestiones de raza, de color, etcétera. Ser admitido por los demás miembros, o sea, que tener prácticamente la admisión por parte de los miembros del lo que sería Commonwealth. Territorios bajo mandato y territorios fideikomitidos. El territorio bajo mandato fue adoptado justamente en la Conferencia de la Paz del año 1919. Era como una especie de solución que se daba a las colonias alemanas en cuanto al destino de las mismas, ¿verdad? Estaban situadas entre África y Oceanía. Se estableció que las colonias y territorios prácticamente que fueron consecuencia de guerra han dejado de hallarse bajo la soberanía de los estados y son habitados por pueblos incapaces de regirse por sí mismos, por lo que se le confiere la tutela justamente a los países más adelantados, porque justamente tiene el mayor caudal económico y tiene, vamos a decir, la mayor eh, inversión económica para poder justamente eh, mantenerlo como tal. Este régimen estaba sometido bajo la fiscalización de las sociedades de las naciones y por un tiempo indefinido se daba esta fiscalización. Este mandato podía liberarse como tal. En cambio, nos dice, los territorios fideikomitidos fue acordado en el año 1945 en la Carta de las Naciones Unidas, una vez que haya terminado la Segunda Guerra Mundial, y debían comprender los territorios, particularmente en ese sentido que estaban bajo mandato, los que se han segregado de los estados enemigos, o sea, que lo que fueron resultados de las mismas, y que los que voluntariamente en ese sentido sean puestos bajo este régimen por los estados responsables de su administración. Sus objetivos son fomentar la paz, la seguridad internacional,
promover el adelanto político, económico y social y educativo de los habitantes de los países fideikomitidos como tal, y su desarrollo hacia el gobierno propio o la independencia en sí. La dirección y la supervisión del régimen correspondiente de la ONU, que la iban realizando por medio de un consejo de administración fiduciaria, pero con respecto a cada territorio designaba prácticamente una autoridad administrativa. Esa autoridad administrativa puede ser uno o más estados o una misma organización justamente que comprendía de repente, vamos a decirle, los estados fideikomitidos. Esta autoridad puede hacer uso de fuerzas voluntarias, acuerdos para designar varias zonas estratégicas dentro de la misma. O sea que prácticamente la totalidad del territorio fideicomitido a fin de mantener la paz y la seguridad. No eran países prácticamente independientes, eran países que de alguna forma dependía de ellos para su subsistencia como tal. Tanganyika de 1961 se une a Zanzíbar formado Tanzania y extinguiendo así el fideikomitido. ¿Cuáles son los principios de la vida en relación internacional? Son justamente estas organizaciones internacionales, el Estado sui generis. Primeramente es el principio de igualdad jurídica, derivado justamente de la paz de Westfalia, determina que todos los estados son jurídicamente iguales entre sí. No había por el hecho de que uno sea más grande o otro más chico, más acaudalado económico o no. Todos eran iguales ante la comunidad de naciones. Las Naciones Unidas consagró justamente este principio para dar al mayor influencia a los miembros permanentes del Comité de Seguridad y la unanimidad positiva que estos miembros deben de tener para determinar resoluciones como tal. Como por ejemplo, derecho al veto, en la realidad se limita al principio de igualdad. Principio de identidad es el conjunto justamente de elementos del Estado, ya que tienen población, territorio y poder. O sea que un poder bajo un gobierno como tal, presidido justamente por un presidente que identifica ineludiblemente a un Estado soberano que se considera imperecedero. Se reconoce ante la comunidad de naciones, ya que tiene de por sí, vamos a decirle, estos atributos del Estado. Principio del respeto mutuo. Consideraba lógica el principio de igualdad jurídica y la soberanía sobre los elementos de cada Estado soberano. Se concluye que estos deben respetarse mutuamente en cuanto a su integridad moral, en cuanto a su identidad territorial y bienes patrimoniales y su integridad jurídica como tal. También estamos viendo del respeto, principio de defensa propia, es el derecho de conservación del Estado, ligado justamente al respeto mutuo, tener una integridad territorial, ¿en qué sentido? Donde cada Estado como tal que haya sido dañada su soberanía por acciones de otros Estados como tal, tengan el derecho de responder al ataque, al tiempo de solicitar la ayuda de los demás miembros si él no puede solo, cuando justamente está avasallando su soberanía como tal. Principio de intercambio justamente salvaguarda los derechos de comercio y la libre navegación terrestre, área marítima y área terrestre, aérea y marítima. Entonces, ya que fuera de personas como de mercaderías, salvaguarda los derechos de comercio y libre navegación, justamente en el sentido de prosperar la economía dentro de una región. Principio de jurisdicción exclusiva, relacionada prácticamente con la soberanía y el principio de identidad. O sea que va de alguna forma desmembrándose de esos principios. Se establece que cada Estado soberano ejerce jurisdicción sobre su territorio y todas las personas que en él habitan, ya que fuera en forma permanente como transitoria, sin distinción entre naciones, nacionales y extranjeros como tal, sin admitir injerencia o potestad de otro Estado. El patronato real en la América hispana. Regio patronato fue un derecho concedido justamente a los estados pontificios, a las monarquías conquistadoras y colonizadoras, especialmente a España, ¿verdad? Y Portugal, en relación con las Américas como tal.
Por el régimen de patronato, los reyes de España y sus representantes como tal adquirían la potestad de qué cosa, de que puedan nombrar obispos, asignar territorio a respectivas diócesis en todos los países y en contraparte se hacían responsables del cuidado y del pago de sus gastos que ellos generarían. La corona tenía derecho a qué cosa, someter candidatos para cargos vacantes, imponer un placer real o aprobación, las famosas bulas papales como una especie de acuerdo como tal, a que ninguna iglesia, orden religiosa o monasterio se instituyese sin previo consentimiento real. Ellos justamente deberían de dar la santa dispensa como tal. En cambio de ello, la monarquía ibérica financiaba todos los gastos de la empresa eclesiástica, porque generalmente lo han denominado como un negocio en esa época. ¿Qué pasa con el patronato nacional en el Paraguay? En las diversas constituciones relacionadas al Paraguay con la Santa Sede. Posteriormente a que la independencia del Paraguay se haya producido dentro de lo que es el bloque de América, la Iglesia, que por la distancia relativa y por carecer de medios adecuados, confirió justamente a los nuevos estados las mismas potestades que los monarcas, en cuanto a que ellos podrían nombrar obispos y demás derechos. Estos derechos fueron ratificados e incluso incluidos en las diversas constituciones del Paraguay hasta 1870 donde el gobierno provisional ya no hace referencia alguna, salvo para determinar que existen ciertos cultos, mantiene la religión apostólica romana, como ya les había comentado en clases anteriores, como la religión oficial, situación que solo se revierte en el 1992, donde se determina que el Paraguay es un estado laico, pero se reconoce como tal justamente la libertad religiosa, la de culto y la ideológica. Pero algo muy particular que quiero subrayar acá se garantiza la independencia y la autonomía de las iglesias, confesiones religiosas, sin más limitaciones que la establecida por las leyes, que nadie puede ser indagado u obligado o molestado prácticamente a declarar por causa de su creencia y su ideología. Pero acá habla que la religión mayoritaria como tal del Paraguay viene a ser la católica como tal. Actualmente el Paraguay y el Vaticano mantienen relaciones diplomáticas con sedes. Paraguay tiene su sede en Roma, como así también la Santa Sede tiene acá su nunciatura como tal en la ciudad de Asunción. Representantes de los estados, los jefes de estados, funciones, inmunidades y privilegios. El jefe de estado es la persona que ejerce prácticamente y representa con carácter supremo el poder público que rige a un estado. Para el derecho internacional es la persona prácticamente que encabeza el poder público, cualquiera sea el título con la cual justamente se invista. Puede ser presidente, en algunos países, por ejemplo, el jefe de Estado se lo denomina primer ministro, jefe de gobierno, etcétera. O el método de cómo lo ha adquirido ese poder, que puede ser a través de elecciones o por sus atribuciones amplias o limitadas. La función justamente del jefe de Estado, que es manejar las relaciones exteriores, reside en la persona del jefe de Estado. Este manejo posee la representación exterior del Estado ante la comunidad internacional como tal, pero normalmente delega justamente esas funciones a su ministro de Relaciones Exteriores, que es parte también del poder ejecutivo o el representante diplomático que se haya acreditado en el extranjero como tal, que puede ser un cónsul, un embajador, etc. El jefe de Estado es la máxima autoridad en el extranjero, es el conductor de la política exterior y es el representante natural como tal. Es el jefe de gobierno de un país y órgano supremo que lo representa dentro y fuera justamente de las fronteras. En cuanto a sus facultades, posee el poder absoluto y exclusivo de qué cosa? De comprometer al Estado en cualquier medida y por la sola manifestación de su voluntad. No precisa de poderes ni de acreditación para negociar o firmar acuerdos, ya que el jefe de Estado, ese poder ya lo instituyó el pueblo como tal. El jefe de Estado es la persona que ejerce y representa con carácter supremo el poder público que rige el Estado, de acuerdo a su competencia
que emana del derecho interno como tal. Si el jefe de Estado pierde su condición de tal, dice, durante su estadía en el extranjero, se le va a estar garantizando las mismas inmunidades por el tiempo suficiente hasta que el ex jefe de Estado pueda definir qué rumbo tomar. O sea, otorgándole prácticamente lo que denominamos asilo político. Es lo que pasó con la figura de Stroessner como tal. En cuanto a la representación del Estado, el defenestrado pierde automáticamente en el momento de perder su condición de jefe de Estado. ¿Cuáles son de repente lo que va perdiendo cuando ya es jefe de Estado? Su inviolabilidad a la persona. O sea, que se le protegía o ya no se le va a proteger a su persona, a su honor, contra cualquier ataque físico o verbal. Esto también tenemos que tener en cuenta que existen a su familia, a su séquito, a su residencia, a su equipaje, correspondencia, etc. Entonces se debe prevenir y reprimir toda ofensa o arresto, prácticamente daño, violencia que por parte de las autoridades, como por la población. De repente también en ese aspecto estamos viendo acá que comprende los agravios morales, en tanto que afectan prácticamente al jefe de Estado, comprende también lo que podría afectar a su gobierno, etc. El Estado que no les previene o de repente reprime incurre en una responsabilidad internacional, porque hablando de una reciprocidad, va a querer que de la misma forma también se le esté respetando a sus congéneres, jefe de Estado como tal. Inmunidad de jurisdicción absoluta en materia penal. La excepción de jurisdicción en materia penal es absoluta y como tal alcanza a la persona la residencia y a sus efectos como tal. La excepción de jurisdicción civil es completa por actos realizados en su condición de jefe de estados y por actos realizados a título privado como tal. La jurisprudencia se encuentra prácticamente dividida. La tendencia actual eh, de doctrina se orienta hacia la admisión por los tribunales de acciones reales, juicios universales, etc. Si el jefe de Estado demanda a título personal, se debe someter voluntariamente. Excepción de impuestos y tasas, salvo para bienes poseídos a título personal, y sucesiones que es par. Las inmunidades en el sentido que ellos no pagan por traer vehículos del exterior, hasta una cierta cantidad de vehículos pueden traer ellos. Creo que eso se limitó hasta 5 vehículos por año que ellos pueden meter de un país en donde justamente ejerce alguna función, ya sea diplomática o consular. Los privilegios y inmunidad de los jefes de Estado tienen el carácter de normas de derecho consuetudinario, se basa en el principio de la igualdad soberana de los estados en sí. La figura del ministro de Relaciones Exteriores, Convención Viena sobre Misiones Especiales, establece prácticamente que el ministro de Relaciones Exteriores y demás personalidades que justamente tengan este rango elevado como tal, cuando hagan partícipe en una misión de Estado, gozará en el Estado receptor o de un tercer, todo lo que justamente se le otorga la presente convención, las facilidades, los privilegios, las inmunidades reconocidas justamente por el derecho internacional. Hay que rescatar que los ministros de Relaciones Exteriores son secretarios de Estado que tienen a su cargo las relaciones con los demás países en vista a la imposibilidad por recargo de trabajo de que todas esas gestiones sean cumplidas por el jefe de Estado. Entonces ellos directamente cumplen con esas funciones. El ministro mantiene contactos permanentes con los representantes diplomáticos acreditados en el país para la firma de contratos, convenios, los asuntos pendientes con otros estados que son designados los jefes de Estado como tal. Mantener contacto con los diplomáticos del país que se encuentran en el estado, darles instrucciones, mantener contacto con los embajadores acreditados en el país, participar en la celebración de algún tratado y acto internacional, representar al país en la celebración de algún tratado y acuerdo internacional, ser depositario de las cartas credenciales, que todos los embajadores que vienen entregan a los jefes de Estado y reciben su copia de estilo. O sea que como eh, cuidador o receptor de todas las cartas credenciales de los embajadores que vienen a Paraguay. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Paraguay
fue establecido ya en el año 1903 por un decreto presidencial, cuyas funciones, conforme a las disposiciones establecidas por el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno, rige desde 1941. Entre ellas también la Constitución Nacional en su artículo 238, inciso 7 y 242, habla justamente de, de este ministerio como tal, las leyes y decretos del Poder Ejecutivo en sí. Los agentes diplomáticos, categorías, designación e investidura. Los primeros agentes diplomáticos permanentes fueron instituidos en el siglo XV por las repúblicas italianas como tal, entre ellas Florencia y Milán. La paz de Westfalia de 1648, al elegir que los estados europeos un sistema de gobierno político como tal. ¿Para qué cosa? Que indujo a mantener en ellos representantes diplomáticos permanentes como tal. Son aquellos que ejercen la representación oficial de un estado en otro país, sea de modo general y permanente. Puede ser también ad hoc, o sea, para un determinado asunto. La misión diplomática permanente es el órgano que posee toda la capacidad de representación del Estado, comprendiendo las funciones que prácticamente las actividades en un tiempo limitado. Esto la diferencia de misiones especiales, que si bien también poseen carácter representativo, su permanencia está sujeta a un tiempo y a un objetivo específico. Las categorías de agentes diplomáticos, según la Convención de Viena, se da de esta forma. Primeramente, embajadores o nuncio acreditado por el jefe de Estado. Nuncio en el caso del Estado Vaticano. Enviados, ministros o internuncios acreditados por el jefe de Estado. Encargados de negocios acreditados por el Ministerio de Relaciones Exteriores como tal. Salvo su procedencia y etiqueta, no serán distinciones por razón de su clase. Además, agentes extraordinarios encargados de llevar una misión concreta como tal. La costumbre internacional ha consagrado justamente la práctica de consultar al gobierno ante el cual se ha acreditado el representante diplomático de manera confidencial la petición de beneplácito. O sea que antes de que un ministro, perdón, un embajador o un cónsul sea de alguna forma llevado para el exterior, se le consulta al país en donde se va a ir si no tiene de repente alguna limitación para que vaya a ese país. Si el Estado el receptor niega su adquisiencia, autorización, no está obligado en este caso a explicar los motivos del por qué no quiere que sea cónsul o embajador en ese país. Esto no implica justamente una ofensa al país acreditante. Para el resto del funcionariado no se necesita ese requisito como tal. Las cartas credenciales son un documento que acredita la calidad oficial del jefe de la misión diplomática y que demuestra que está facultado por el gobierno de su país para ejercer esas funciones. ¿Qué viene a ser es el exequatur? Es un documento formal por el cual se reconoce al cónsul para iniciar sus funciones como tal. Ya una vez que las cartas credenciales hayan sido entregadas en el país de origen, el exequatur, ya el documento formal en la cual lo reconoce como tal, como embajador de ese país, el país donde va a estar prestando su relación diplomática como tal. Los cales de la misión, obligaciones del Estado receptor, funciones. Los locales de la misión, como las embajadas, los consulados son inviolables y que para el ingreso de cualquier agente del Estado receptor siempre hay que tener el consentimiento del jefe de la misión, o sea que del embajador o cónsul. El Estado receptor tiene la obligación de adoptar medidas de protección a sus locales contra todo daño, evitar que se turbe la tranquilidad o que atente contra ella. Esta inviolabilidad también se extiende a los archivos, documentos mobiliarios que cuenten y también los medios de transporte. Por eso van a ver ustedes de repente ante las embajadas que existen policías, pero son países de ese país, policías de ese país. No son policías locales, porque ya hay que tener en cuenta que la ficción jurídica de las embajadas es, se le otorga que esa pequeña porción donde está la misión diplomática, donde está de repente la residencia, es el Estado de ese país. El Estado receptor dará toda clase de facilidades para el desempeño de la función, no pondrá ninguna traba, ninguna limitación. Para ello, dicho Estado debe tomar las medidas especiales adecuadas para proteger los locales de la misión, no solo contra toda intrusión
sino que debe evitar que se perturbe su tranquilidad, no solo contra su dignidad, sino que también esto se extiende de repente a todos sus familiares. La misión también tiene la obligación de respetar las leyes locales del país en donde está justamente realizando sus actividades, no podrá inmiscuirse en los asuntos internos de ese estado, y vemos que en la actualidad hay casos de algunas embajadas que se inmiscuyen en las cuestiones internas del Paraguay. Además, los locales no pueden ser utilizados de manera incompatible con las funciones. Los agentes diplomáticos no podrán ejercer ninguna actividad comercial o provecho propio como tal. Límites de privilegio e inmunidades. Los privilegios e inmunidades otorgados justamente a los distintos miembros de la misión están limitados. Una de ellas es la rationale personal, la inviolabilidad y la inmunidad de jurisdicción por actos oficiales, realizando el ejercicio de su función. El personal prácticamente administrativo y técnico, el personal de servicio y los criados también gozan de las mismas inmunidades como tal. Es más, hay algunos embajadores como tal que llevan luego todo su servidumbre, todo su servicio como tal en el país donde va a estar prestando sus funciones como tal. Luego tenemos la rationale temporis, las inmunidades y privilegios que se le otorgan como un beneficio durante el tiempo que dure su misión. Y la rationale loci, que es los privilegios e inmunidades acordadas en el principio de territorio del Estado, salvo tránsito por tercer Estado. O sea que particularmente se le otorga también ese privilegio e inmunidad para poder transitar, salvo caso por tercer Estado. Un embajador, o sea que un embajador de Argentina que presta su servicio en Paraguay, pero va en Bolivia, y ya no, solamente en el lugar donde presta su misión como tal. ¿Cuándo termina la misión diplomática? Las misiones diplomáticas terminarán por voluntad del Estado acreditante cuando el Estado receptor, por llamado de su gobierno, para ascenso de categoría, rotación, traslado, cumplimiento de edad o jubilación, o que ya no goce la confianza del jefe de Estado, lo va a estar dando por término a la misión. Se utiliza el mismo documento llamada carta de llamada o de retiro. El otro era credencial y este de retiro. Declaratoria de persona no grata. Esta potestad lo tiene el Estado receptor, pudiendo hacer esta declaración en cualquier momento, sin tener que exponer los motivos sobre la persona del jefe u otro miembro, justamente, del personal diplomático de la misión. Si el Estado acreditante se niega a retirar o no retira en un plazo razonable a la persona no grata, el Estado receptor podrá negarse al reconocimiento como miembro de la misión, no dándole esa o retirándole ese reconocimiento como tal. También por ruptura de relaciones diplomáticas, supone un acto unilateral por el cual se pone fin particularmente a las actividades diplomáticas de uno y otro Estado. Para que haya tal ruptura se requiere la expulsión de todos los diplomáticos acreditados ante él o mediante la llamada de todos ellos y el cierre de la misión como tal, que sucedió un tiempo dado, vamos a decirle, en Paraguay, cuando fue, en este caso, eh, derrocado, vamos a decirle, Fernando Lugo, destituido, mejor dicho, y por una cuestión de relaciones diplomáticas hubo una pequeña fisura, porque no le podemos llamar ruptura por completo con la Argentina, que retiró durante ese tiempo su embajada de Paraguay. Agentes diplomáticos ad hoc es aquel que ejerce la representación oficial de un país en forma transitoria, solamente para un determinado fin. Termina eso y termina su función como tal. Por eso es provisional y limitado. Las funciones consulares o los funcionarios consulares en este caso son los que actúan en territorio de otro estado con previo consentimiento de este último con el fin de realizar actos administrativos que tengan que ver con sus connacionales. Tienen específicas funciones consulares y no se constituyen agentes diplomáticos. Ellos son solamente funcionarios al servicio de ese país. Establecimiento de las relaciones consulares, la designación de jefe de los jefes de la oficina consular corresponde al estado que envía. El funcionario designado debe ser una persona grata para el estado receptor como requisito, perdón, para su admisión, a fin de que pueda ejercer las funciones en el territorio receptor. El establecimiento de estas relaciones consulares se realiza por medio de mutuo dado, que no trae aparejada consecuencias políticas. Se pueden mantener cónsules
en territorio de estados no reconocidos, bajo el control de regímenes no reconocidos como tal también o protectorado. La oficina consular no se podrá establecer en el territorio del estado receptor sin el consentimiento del país que lo va a estar recibiendo. El estado que envía puede establecer varias oficinas consulares en distintas ciudades y zonas del estado receptor. Dicho estado receptor, por razones de seguridad nacional u otras que le sean propias, puede negarse a la apertura de locales consulares. Es más, acá en Paraguay hay muchas oficinas consulares, no solamente en Asunción, tenemos también en Ciudad del Este y creo que también, si mal no estoy, en Encarnación. Clasificación de funcionarios consulares, designación e investidura. Según el artículo 9 de la Convención de Viena, consulares generales o cónsules generales, cónsul, vicecónsul y agentes consulares. No tienen trascendencia ni relevancia como tal para el derecho internacional público. Los nombramientos de los agentes, lo que interesa el procedimiento que va a estar realizando. Primeramente se selecciona al candidato, se remite su currículo al estado que lo va a recibir. Si hay reparo, el estado receptor, si no hay reparo, es viable la asignación y pues, se produce lo que se llama complacencia. Se nombra al funcionario y se comunica al estado receptor. El funcionario, una vez que llega al país, presenta su carta credencial ante ese estado y este le otorga el consentimiento llamado exequatur. Inicia sus funciones el funcionario con pleno derecho con el cargo designado. Funciona inmunidades y privilegios consulares. Las funciones consulares prácticamente se enmarcan dentro del ámbito comercial, mercantil y la economía en general. También en lo referente al transporte internacional, en las cuestiones migratorias de los habitantes de un país a otro, etc. ¿Cuáles son algunas de sus funciones? Proteger los intereses de su propio Estado, de sus connacionales que están en ese país, fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas en el país en donde está, reciprocidad como tal, proveer pasaporte y documento de viaje a los nacionales que se encuentran en ese país, y en el caso de que desean viajar a su país, también otorgarle la ayuda, prestar ayuda y cooperación a sus connacionales en caso de guerra, catástrofes, etc. Representar a las naciones de Estado que envía a tomar las medidas convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor como tal, cuando por estar ausentes o imposibilitados no pueden defenderse por sí mismos. A los cónsules que se le reconoce inviolabilidad también de su persona, no puede ser detenido salvo por delitos graves como tal, inmunidad de jurisdicción, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones. A los funcionarios de carrera y demás miembros de la oficina consular se les reconoce los siguientes privilegios: excepción de inscribirse en el registro del extranjero y el permiso de residencia a los funcionarios empleados y su familia como tal, excepción de prestar testimonio de hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones, excepción de obligaciones relativas a los permisos de trabajo en el extranjero y excepción de seguridad social. También una excepción fiscal en el pago de impuestos gravámenes que puedan pasar sobre sus personas. Por ejemplo, la parte aduanera, cuando va a meter cosas de afuera, entonces a ellos se les exonera como tal. Las agencias consulares, fin de las relaciones consulares. Está permitido al Estado interesado el establecimiento de las mismas dirigidas por agentes consulares cuando no hayan sido designadas jefes de oficina consular. Según el artículo 25 de la Convención de Viena, las funciones de los miembros de la oficina consular pueden terminar por notificación de su gobierno que ha puesto término a sus funciones por alcanzar tan la edad de la jubilación. Es similar prácticamente a lo que sería el cónsul en sí. Renuncia a rotación por directiva o sugerencia del Estado receptor, voluntad del Estado receptor como tal, por que revocó su exequatur o la invitación para que abandone su país como tal. Los gobiernos de facto, características, teorías sobre su reconocimiento. El vocablo gobierno de facto o gobierno de hecho se utiliza para designar gobiernos que, en contraposición, como se suele hacer de los gobiernos de jure, que son elegidos democráticamente a través de los comicios, los gobiernos prácticamente de facto han subido por golpe de Estado, por revolución
y que han roto justamente el ordenamiento constitucional como tal. Los gobiernos de facto se dividen en generales y locales. Los primeros son los que controlan totalmente el territorio estatal y los segundos solamente, aunque aspiran al mismo objetivo, por la posición de determinados grupos, solo logra controlarlo en un pequeño departamento o en una región, en el caso nuestro. Esta segunda hipótesis se produce por coexistencia de un gobierno de derecho y de un gobierno de facto, porque ambos son reconocidos como tal. ¿Qué nos dice este profesor Rivarola Paoli? Establece que los gobiernos de facto se originan de dos maneras. Por deposición, es decir, que conocemos por el famoso golpe de Estado y por ausencia de desaparición de las autoridades como tal, ya sea por cataclismo, accidente, etc. Este fue el caso del gobierno polaco. Dice que en el año 2010, cuando por un accidente de aviación, se tuvo que nombrar un gobierno provisional y llamar a elecciones adelantadas como tal. Existen dos vertientes teóricas, la teoría de la afectividad y la teoría de la regularidad. En cuanto a la afectividad, determina que el gobierno, sin importar su origen de cómo proviene, debe tener el control efectivo del Estado, de sus elementos como tal. Y de la regularidad hace hincapié al origen del gobierno, si es de facto o de jure. Facto por golpe de Estado, jure a través de comicios, siendo que su fundamento es la legalidad del gobierno, es decir, darle el carácter político y en cierto sentido intervencionista como tal, puesto que los gobiernos se reservan el derecho de reconocimiento, entre otros, basándose en sus propias y especiales políticas internas como tal. ¿Qué es la doctrina de Jefferson? Fue formulada para instruir a Morris, ministro de Estados Unidos en París, para expresar el reconocimiento de 1793 del nuevo gobierno francés. Declara que el reconocimiento debería ser dado en virtud de que el gobierno tiene un derecho popular. El reconocimiento del gobierno era el requisito esencial para efectuar el reconocimiento de un gobierno. Estados Unidos reconocía a gobiernos de facto siempre que ejerciera poder y tuviese la aprobación de la nación. Así procedió con respecto a Grecia, por ejemplo. Morris, ministro de los Estados Unidos en París, dijo que la que constituyó después de la parte de la doctrina y expresó que va de acuerdo con nuestros principios, determinar que un gobierno legítimo es aquel creado por la voluntad de la nación sustancialmente declarada. Vamos con la doctrina de Tovar. Este es una propuesta del ecuatoriano Carlos Tovar que sostenía que las repúblicas americanas deberán negar el reconocimiento gobierno de facto, de hecho surgido por revoluciones, que no se le dé prácticamente el reconocimiento porque iba en contra del régimen constitucional. La doctrina de Wilson fue una recapitulación de lo que justamente Tovar ya había mencionado a raíz de los acontecimientos surgidos durante el proceso de revolución mexicana. Como el presidente Wilson se negó a reconocer el nuevo gobierno, dijo que no podemos experimentar simpatía por los que tratan de apoderarse del poder de una manera que solamente podía responder a beneficios e intereses personales. Doctrina de la Comisión Ejecutiva del Instituto Americano del Derecho Internacional. Seguidores de la corriente de la afectividad, dice, determina que para procederse al reconocimiento de un gobierno es necesario mantener siempre el orden público, cumplir con las obligaciones internacionales. El no reconocimiento del gobierno que incumpla con estas condiciones podrán ser justamente considerados como un acto no amistoso. En cuanto a la doctrina de la Comisión de Jurisconsulto americanos establecidas en Río de Janeiro, esta doctrina fue aceptada por el Paraguay, es similar a la anterior, y establece que para un gobierno ser reconocido debe tener control absoluto y real y permanente sobre los elementos del Estado, territorio, población, poder público y coercitivo, y tener la actitud de cumplir con sus obligaciones internacionales y adquirir nuevas formas como tal de gobierno. Bueno, hasta aquí entonces realizamos el día de hoy. Nos encontramos otra vez en forma asincrónica mañana a partir de la misma hora. Nos vemos, chicos. Éxitos.